uno de los estudiosos del derecho más importantes en Latinoamérica, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, dijo: si se fijan bien, en las cárceles solo están en su mayoría los pobres. Este es el caso de Pedro Antonio Palacios de la O, quien fue condenado a 5 años de pena privativa de la libertad y a pagar una reparación civil de 50.000 soles. Este es un caso de legítima defensa, pero los magistrados que trataron el caso no lo vieron así. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. El albañil Palacios de la O, quien estaba esperando el autobús para dirigirse a su casa en horas de la mañana, fue interceptado por 2 vulgares rateros. Uno lo cogoteó y lo golpeó en la cabeza con una piedra y el otro le empezó a quitar sus pertenencias. Palacios de la O, ante la necesidad de defenderse, puso resistencia, por lo que los delincuentes intentaron fugar y en el correr uno de ellos se tropieza y cae. Entonces lo que hace Palacios de la O es coger la misma piedra con la que la habían atacado y tirarle al infeliz. Por este acto casi heroico, Palacios de la O es condenado. La legítima defensa es un derecho ciudadano y esta requiere de 3 requisitos. El primero es la agresión ilegítima. La agresión ilegítima es un comportamiento dirigido a lesionar o poner en peligro un bien legalmente protegido. Y el adjetivo ilegítimo sirve para calificar a la agresión de ilícita e injusta, es decir, contraria al orden jurídico. Luego está el segundo requisito, que es la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa, que refiere de una actitud especial de quien se defiende, es decir, de que debemos poner cuidado en la manera en la que nos comportamos para no originar de parte de cualquier persona un ataque contra nosotros. Y por último está la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Para el caso del señor Palacios se ha considerado que sí hubo agresión ilegítima, puesto que con el accionar de los delincuentes se ha pretendido quitarle sus pertenencias, o sea, robarle al señor Palacios. Sobre la falta de provocación, es claro que nadie provoca a un infeliz ratero para que le robe, a menos que sea un desquiciado, pero ese no es el caso del señor Palacios. Pero el problema no está en los 2 requisitos antes mencionados. El problema está en el tercer requisito, el cual es la racionalidad del actuar del señor Palacios. Según el cómplice del delincuente fallecido, el señor Palacios de la O golpeó 5 veces a su compañero. Esto se condice con las declaraciones del personal de serenazgo que llegó al lugar de los hechos y quienes cuentan cómo fue la manera en que lo intervinieron. En momentos que se encontraba golpeándolo con una piedra a la altura de la cabeza a una persona de sexo masculino de 30 años de edad, que se encontraba tendida en el piso con abundante sangrado en su cuerpo, siendo retenido el agresor. Es más, el mismo señor Palacios cuenta cómo es lo rápido que llegó el serenazgo al lugar de los hechos y cómo es que lo encontró con el delincuente en el piso. Se añade también que el informe pericial de necropsia médico-legal cuenta que el delincuente falleció por múltiples lesiones en la cabeza. Por esto es que para la justicia peruana estamos ante un caso de legítima defensa imperfecta, ya que si bien es cierto existió la agresión ilegítima y la falta de provocación suficiente, no existe el tercer requisito, que es la necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir la agresión, ya que el señor Palacios de la O golpeó irracional y excesivamente al delincuente cuando la agresión ya había sido repelida, por lo que para la justicia, nunca más ciega, el actuar del señor Palacios de la O fue desmedido y no se verificó el requisito de la necesidad racional, ya que no actuó racionalmente y lo mató. Por ello es que la Sala Penal de Apelaciones, especializado en crimen organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, condenó como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple al humilde Antonio Palacios de la O.
Así le impuso 5 años de pena privativa de la libertad y encima, para más escándalo, lo condenó o le impuso pagar una reparación civil de 50.000 soles a favor de los familiares del delincuente fallecido. Mientras que el otro compañero que sobrevivió salía en libertad. Sin duda, un mundo al revés. Lo peor es que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el recurso de nulidad número 2267-2008, declaró no haber nulidad. Es decir, para esta Corte, el señor Antonio Palacios de la O es autor del delito de homicidio simple en agravio de un delincuente. Y lo único bueno que se logra con este recurso de nulidad es reformar la pena y la reparación civil. La pena la reformaron reduciéndola a 4 años de pena privativa de la libertad, convirtiéndola en jornadas de servicio comunitario, y la reparación civil queda en 30.000 soles. Esto es un disparate para nuestro sistema judicial, ya que los jueces pretenden algo improbable, casi imposible, y lo digo por experiencia propia, que un ser humano pueda actuar racionalmente ante una agresión ilegítima de tal envergadura como la que le sucedió al señor Palacios de la O. ¿Acaso en estas circunstancias su ánimo no se ve alterado? En un contexto de descontrol, de miedo, de no saber cómo actuar, ¿qué se espera de un ser humano? Otra cosa sería si el que se defiende es un militar, un policía, un agente de la CIA, etc. Que tenga ciertos conocimientos en tácticas, que sepa de protocolos, que sepa de normas. Pero no, aquí estamos hablando de un ciudadano promedio. Un ciudadano promedio que no conoce de protocolos, de normas, que no conoce de tácticas. O sea, no está preparado para saber actuar ante una situación de agresión ilegítima de tal envergadura como la descrita. Sigo pensando que exigirle racionalidad a alguien como el señor Palacios es mucha pretensión. Según los hechos descritos, es un injusto. Para mí es totalmente injusto, como sería injusto pedirle a un juez que el 100% de sus sentencias sean perfectas. Soy Keystar para Abogando TV.